Gostaria de dar as boas-vindas a todos e a todas ao segundo dia do primeiro Congresso Pan-Americano de Plantas Medicinais e Saúde Integrativa, intersecção com as medicinas tradicionais e complementares. Tivemos ontem, na abertura de nosso congresso, uma muito emocionante abertura por parte da Organização Pan-Americana de Saúde, doutora Socorro Gross, da Secretaria de Assistência Farmacêutica do Ministério e de todos os atores organizadores desse evento. Só para recapitular os highlights, ontem o tema foi Conservação, Sustentabilidade e Saúde Planetária, em que debatemos amplamente a crise fitossocial que estamos mergulhados mundialmente e aqui no Brasil, com toda a questão da devastação da região amazônica, essa bacia que envolve mais de 8 países. Então, esse foi o tema que foi debatido no primeiro painel. Tivemos, na hora do almoço, um painel sobre fitoterapia em saúde da mulher, um simpósio. E depois, à tarde, discutimos a interface das políticas de plantas medicinais com a política de medicinas tradicionais complementares e integrativas. Avançamos ontem com uma discussão da etnofarmacologia de diversos países aqui da região da América do Sul e terminamos com a discussão do impacto das mudanças climáticas na região amazônica. Foi um dia muito importante e que foi discutido, gostaria só de enfatizar um ponto que foi dito, que eu acho de importância enorme, que é a necessidade de uma escuta radical aos povos tradicionais, no sentido de aprendermos sobre as suas formas de ver as plantas, a sua forma de lidar com saúde e doença. Então, hoje iniciaremos o terceiro dia com uma temática completamente diferente. O tema do dia de hoje vai iniciar com esse painel discutindo o conhecimento tradicional, do conhecimento tradicional ao mercado. Então, hoje vai ser um dia que, depois dessa mesa, trabalharemos com a questão da regulação, pesquisa clínica e produção industrial numa mesa seguinte. Teremos, na hora do almoço, uma discussão sobre investigação e pesquisa em cannabis medicinal. À tarde, plantas medicinais em oncologia. E depois seguiremos plantas medicinais em doenças cardiovasculares. E, por fim, terminaremos o dia com desenvolvimento tecnológico e humano de plantas medicinais na região amazônica. Então, eu gostaria de desejar um ótimo congresso para todos, com esse grande tema do dia, que é pesquisa e inovação tecnológica em plantas medicinais na região pan-americana. Passo a palavra para a moderadora do primeiro painel, doutora Yelkaira Vázquez, por favor, para conduzir o painel. Bom dia a todos. Buenos días, estimados expositores y participantes. En nombre del comité organizador, bienvenidos al segundo día del primer Congreso Panamericano de Plantas Medicinales y Salud Integrativa, intersección con medicinas tradicionales y complementarias. Soy Yelkaira Vázquez, miembro del programa CRAMIL, investigadora y profesora del Centro de Investigaciones Farmacognósticas de la Flora Panameña, CIFLORPAN, fundado por nuestro querido y por siempre recordado doctor Mahadir Gupta, pionero en los estudios etnobotánicos y productos naturales a nivel latinoamericano. Formo parte de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Panamá. Es para mí un honor participar como moderadora de este relevante panel del conocimiento tradicional al mercado. Esta sesión cuenta con 4 distinguidos expositores de gran trayectoria e impacto en el desarrollo de sus investigaciones. Les recordamos que las preguntas a nuestros panelistas pueden ser enviadas a través del chat de Zoom y serán formuladas al final del panel. Además, brindaremos los emails de los expositores para que puedan responder sus interrogantes.
Cada panelista contará con 20 minutos para su presentación y les indicaré al final de cada una de ellas cuando les queden 2 minutos para finalizar. Como primera intervención, contamos con la participación del doctor Pedro Melilo de Magales, ingeniero agrónomo con un doctorado en biología vegetal y mejoramiento de plantas medicinales, profesor e investigador de la Universidad Estatal de Campinas en la División de Agrotecnología, director de proyectos multidisciplinarios y redes para la producción sustentable de materia prima para fitomedicamentos y cosméticos, exdirector jefe de la Revista Brasileña de Plantas Medicinales, vicepresidente de la Sociedad Brasileña de Plantas Medicinales, autor de un gran número de artículos científicos, libros y capítulos de libros en el campo de las plantas medicinales. Una cordial bienvenida al doctor Pedro Melilo. Perdona, y el Caira. Gracias. Yo empiezo. Hola. Perdona, y el Caira, pero yo empiezo. Sí, doctor. Hicimos un breve ajuste debido a los problemas de audio. ¿Quiere cambiar bien, algo? luego del doctor Bueno, Pedro perfecto. Melilo, usted Dale, ¿no? podría. Ok, entonces Perfecto. tú mandas. Perfecto. Gracias, doctor Armando. Bueno, ¿posso começar? Posso empezar? Sim? Sí, pueden iniciar. Ok. Então, muito grato pelo convite. Eu selecionei para esse tema a gente trabalhar com um estudo de caso que foi muito bem sucedido e justamente partiu de um saber popular, né? E chegou ao medicamento. Na verdade, foi o primeiro medicamento brasileiro a partir de plantas medicinais. O primeiro fitoterápico, não? Que é a erva baleeira. Então, contar um pouco essa história, depois projetar uns slides também, se eu conseguir fazer ele compartilhado aqui. Mas essa história foi interessante porque é uma planta que ocorre em todo o litoral brasileiro e os caiçaras já utilizavam para as contusões que eles tinham, né? Então, as mais variadas. Mesmo a nível de pesca, né? Quando um peixe grande, não necessariamente uma baleia, mas quando ele é fisgado, ele causa um impacto e as pessoas, para se firmarem no barco, elas ficam com os joelhos bastante machucados, né? E aí, passando um preparado deles, né? Uma garrafada que se fala, que é, na verdade, as folhas com álcool, eles tinham um alívio e uma terapia muito eficaz para essas contusões. E aí ficou assim apelidado de erva baleeira por relação ao peixe e tal, né? Peixes grandes. E aí o dono de um laboratório importante aqui no Brasil, do Axê, o senhor Vitor, já falecido, e ele foi lá no litoral e acabou se machucando num jogo de futebol. E aí o pessoal local ofereceu para ele, olha, faça esse preparado aqui. E tirou com a mão, foi muito assim, foi incrível. E ele, como dono de um laboratório, falou, então eu vou contratar uma pesquisa nessa linha, né, para poder, então, fazer disso um medicamento. E assim que a história começou, ao nível comercial, né? Chegou a lançar, então, um produto, depois de uns 4 anos de pesquisa e de produção, e eu vou enfocar um pouco essa história da produção, como foi, o lançamento e o sucesso que teve pela eficácia do produto. Mas eu já destaco o primeiro ponto, que é ter vindo de uma informação tradicional, né? Isso economizou muito, assim, em termos de tempo, em termos de recursos, sem dúvida. Tá bom? Bom, vamos ver se eu consigo compartilhar agora. Aqui.
Caio, você me dá um retorno se está chegando para vocês? Tá sim, professor. Tá? Você está lendo aí erva baleeira, é isso? Sim, só tenta colocar em full screen, né? Y se puede ver Assim? eh, Ele não está indo full screen. Se ele não está indo, você tem que descompartilhar e compartilhar de novo ela aberta para você, no seu computador. Tá, vamos ver. E agora? Ainda não? Não. Mas dá para você apresentar sim, se quiser. É. Eu vou tentar agora. Agora eu pus maiorzinho. Não? Estamos vendo, mas não entrou full screen. Teria que selecionar, descompartilhar e compartilhar o que aparece como full screen no seu computador. Ah, tá. Usar o painelzinho em cima do Zoom ali. Tá. Deixa eu interromper então de novo. Compartilhar. Então, agora eu clico aqui no próprio PowerPoint, não? É que tem que deixar o full screen no seu computador quando você compartilha de novo. Você não pode tirar aquilo, tá. não pode tirar. Tá. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Deixar ele grande. Deixa assim, agora compartilha. É que agora eu não enxergo. Oh, meu Deus. Ou seleciona a tela toda. Ao invés de compartilhar o PowerPoint, seleciona a tela toda. Tá. É que quando eu ponho a tela toda da apresentação, eu não vejo mais o Zoom. Você sabe fazer isso, né? Mas pode apresentar Vou só tirar o daquele vídeo jeito. um pouquinho, meu vídeo. Vai. Mas você pode apresentar daquele jeito que a gente enxerga bem dele. Então tá, para não gastar muito tempo, né? Você pode pôr essa opção do lado aí. Esse livrinho do PowerPoint. Tem um livrinho. Ah, o livrinho, tá. Ah, esse? Perfeito. Foi? Eba. Tá bom. Então, bom, o princípio ativo da erva baleeira, felizmente, está nos óleos. Então, acaba sendo uma extração até mais tranquila, mais barata, né, do que as extrações com solvente e tal. Então, é uma extração relativamente limpa, né, porque passa o vapor pelas folhas para tirar o óleo. E na fração do óleo estão os compostos que têm atividade anti-inflamatória, principalmente o alfa-humuleno. Então, vejam, do ponto de vista agronômico, quando eu sei em que parte da planta está, e eu sei o majoritário, dizendo assim, né? Não que seja só o alfa-humuleno, mas isso dá parâmetros para um estudo agronômico mais aprofundado e mais rápido, para a gente poder selecionar da natureza aquelas plantas que tenham esses parâmetros mais em maior teor, né? Então, aqui é um quadrinho que mostra a planta no estado de florescimento, de frutificação. As sementes são viáveis, uma polinização aberta, ou seja, então eu tenho indivíduos diferentes. Isso, por um lado, é ruim, e, por outro, é muito bom, porque tem cruzamentos que eu posso investigar justamente o alfa-humuleno, o teor de óleo, para poder escolher a melhor, né? E aí, já na direita, o produto que no primeiro mês já ultrapassou o produto anti-inflamatório mais vendido no Brasil, que era o Cataflam.
Vejam que até a questão de marketing, né? A Cheflan, para fazer uma relação com a concorrente, né? Então, do ponto de vista comercial, existe toda uma estratégia muito bem pensada para ganhar mercado. E, de fato, ganhou um mercado assim de uma velocidade enorme, né? Pelo marketing bem feito, mas, claro, pela eficácia do produto. Então, a Cheflan aí na caixinha, na verdade, ele tem 0,5% só, tá vendo? 5 miligramas por grama do óleo de erva baleeira. Ah, mas e o resto? O resto são veículos para penetrar melhor. Mas vejam que na folha, quando o Caiçara fazia uma garrafada, também era nessa base. Também era 0,5%, às vezes um pouco mais, né? Ou seja, a gente tem todo um trabalho de isolar, padronizar, mas volta numa concentração semelhante. Isso é um ponto importante, por quê? Não é dizer que agora o medicamento só vai servir a quem puder comprar. Não, ele dá um respaldo de confiabilidade para quem está prescrevendo e para quem está tomando de várias formas de uso. Inclusive, valida, né, por assim dizer, a utilização mais simples, a utilização original, né? Por quê? Para lançar um produto, precisam ter várias pesquisas clínicas, né? Toxicológicas primeiro, é todo um caminho grande, que eu vi que na programação vocês vão tratar disso, e dessa forma, com o laboratório, foi possível, então, validar. A primeira validação importante é se não é tóxica, né? E aí dava mais segurança para o pessoal que faz o uso comum, o uso tradicional, de poder continuar usando, né? Então, às vezes, a gente se engana quanto a isso, né? Fala, agora lançou um medicamento, o Caiçara vai ter que comprar? Não, não necessariamente. Ele até pode, mas valida, né? Ganha um respaldo científico importante. Aqui um aspecto, um close da folha. Veja que folhas assim, muito enrugadinhas, já tem um parâmetro também agronômico que a gente não cultiva perto de locais que tem muita poeira, né? Longe das estradas, para não ter contaminação física aqui. São plantas que os tricomas estão aqui. O tricomas é o órgão da planta que armazena o óleo, né? Estão muito expostos assim e retém sujeira. Então, a gente faz um plantio protegido, né? Cercado, se possível, das estradas, dos caminhos. Tal. Então, estamos falando de tricoma, o órgão onde está esse óleozinho que nos interessa. Olha o plantio primeiro. Então, aqui alguns conceitos. O laboratório não quis lançar o produto antes de ter uma segurança da produção. Por quê? Senão, num laboratório desse porte, que faz anúncio na televisão, se ele lança num programa muito visto, no dia seguinte acabou a planta, né? Então, era preciso ter uma segurança da matéria-prima. E vejam, não precisava ainda ser a melhor planta, a mais rica em óleo, nem a mais rica em alfa-muleno. Precisava ter a planta em quantidade. É meio difícil de engolir isso, né? De aceitar essa verdade. Mas é assim, os laboratórios eles não podem pôr um produto na prateleira e depois ter que tirar por falta de iniciar o meu vídeo. Será que deu algum problema aqui? Estou vendo uma mensagem, Caio. É só porque você... isso. Agora sua câmera estava desligada, só por isso. Ah, é? Desde o começo? Em algum momento você desligou ela, né? Então a gente... Tá. Mas eu digo assim, a apresentação estava seguindo. Perfeito. A apresentação está seguindo perfeito. Tá bom, então. Então, nesse momento do projeto, nós se preocupamos com a quantidade. Fizemos 12 hectares de plantio, que não era ainda a melhor planta, era a planta que nós tínhamos. Mas, com isso, deu para o laboratório lançar o produto, né? Ele não tinha quantidade. Em paralelo, a gente foi escolhendo as plantas melhores. Como que a gente fazia? Avaliava agronomicamente no visual mesmo. Plantas
mais vistosas, com maior biomassa, com porte bacana, assim, né, grande, e a gente então começava a selecionar essas plantas. Outro parâmetro, ainda bastante agronômico, é quanto à rebrota. Eu cortava tudo e via qual aquela que rebrotava. Então, das que rebrotavam, outros parâmetros foram sendo incluídos. Qual delas tinha maior teor de óleo? E depois, qual delas tinha o maior teor de alfa-muleno como marcador? Né? Ainda reitero que o marcador nem sempre, o majoritário nem sempre é ele sozinho que funciona, né? E tanto é que a gente não separa o alfa-muleno. Tem até plantas que têm mais alfa-muleno, mas existe aí um sinergismo importante para ser conservado. E o fato do caiçara usar a planta toda, né, fazer a garrafada, já é uma inferência de que é assim que deve ser, assim que funciona a planta, com esses outros compostos, minoritários que sejam, mas que eles juntos formam uma equipe, entre aspas, que funciona, que tem a ação terapêutica. Então, bom, mas a gente ia selecionando assim por biomassa, por rebrota, por teor de óleo e por teor do marcador, né? E por que a gente fala do marcador? Não é só ele, mas, na verdade, na pesquisa, a gente ia fracionando e indo para os testes paralelos, os testes de eficácia, né? Principalmente esses de anti-inflamatório. E quando chegava numa fração rica em alfa-muleno, a gente tinha uma resposta maior. Então, por isso que se atribuiu, e a gente registrou na Anvisa para regulamentar, o teor de alfa-muleno. Aqui também tem um detalhe importante, porque não se registra, não se deve registrar no órgão de vigilância sanitária um teor muito alto daquele marcador, porque as plantas variam e depois você nunca consegue atingir mais aquele parâmetro. Então, é bom a gente ter como média. Para dar um exemplo concreto, em 4,5% era o teor de alfa-muleno que a gente registrou. Às vezes apareciam plantas com 7%, né? 7%. Mas se eu registrasse a 7%, seria difícil para depois eu manter esse patamar. Isso pelo menos no começo. Depois a balize foi sendo aumentada, né? Quando a gente faz uma cultura assim única, aparecem naturalmente as pragas, né? Porque houve um desequilíbrio. Esse crisomelídeo aí, ele comia as folhas. Na verdade, a larva dele, esse aqui é o adulto, a larva dele comia as folhas com uma velocidade incrível. E aqui também os ovinhos depositados na parte de baixo das folhas, aqui eclodiam então as larvas e comiam todas as folhas. Isso aconteceu assim de comerem 1 hectare inteiro em menos de um mês. Então era grave, né? Aí também é interessante a interação da universidade com a empresa. O laboratório queria que a gente passasse logo um defensivo forte aí. E a gente da universidade, buscando o sistema orgânico, não, vamos esperar um pouco para ver o inimigo natural. Bom, então esse foi uma briga que foi assim interessante mesmo, né, de ver os dois lados. No fim, a gente conseguiu, depois de 4 anos, apareceu o inimigo natural, que é esse outro inseto aqui. Ele suga a larva, né? Isso, mas demorou 4 anos para ele chegar e ser eficaz na lavoura. Com isso, a gente pôde fazer um protocolo de plantio, de cultivo, sem uso de agrotóxicos. Bom, aqui é um resuminho da ópera, né? Como que a gente colhe. Mas está colhendo tudo, tem galho não tem tricoma, não tem óleo. É verdade. Mas, em escala, é interessante, mesmo que a gente tenha um prejuízo do teor, mas eu tenho aqui galhos que me facilitam dentro do destilador de arraste a vapor. Eu não vou entrar em detalhes aqui do arraste a vapor, porque não temos tempo, né? Então, vamos focalizar só essas etapas do processo. E aqui, o óleo, o hidrolato aqui embaixo,
e a molécula que a gente persegue, que a gente busca, tanto no melhoramento como na extração. Para ter uma ideia, olha, aqui tem mais ou menos uns 400 ml de óleo. Para eu conseguir isso aqui, eu precisei de 400 quilos de planta. 400 quilos de planta para ter esse tantinho de óleo. Então, veja como eu agrego valor, né? Esse óleo vale muito. Tem que pagar o custo da lavoura, tem que pagar o custo do processo aqui da destilação por arrasto a vapor e ainda tem que dar algum lucro, né? Para vocês terem uma ideia, quando saía da Unicamp, da universidade, esse óleo, eles vinham com, como é que chama? Esses protetores, assim, né? Escolta, uma escolta armada, porque isso aqui vale muito. Agora, interessante, porque o óleo não é perecível, né? Ele dura aí pelo menos uns 10 anos, se bem armazenado. Então, vejam, eu reduzo o volume, eu agrego valor e passa a ser, a não ser perecível. Então, é muito interessante o óleo como óleos essenciais de um modo geral. Aqui está um aspecto aí da coloração dele. Vejam que no começo ele era amarelado, né? E depois do melhoramento que prosseguiu, a gente começou com um teor de 0,12% e hoje a gente está em 0,63%. Aumentou muito o teor de óleo, né? O rendimento de óleo. E até a coloração foi mais para o verde. Alguns óleos aparecem até azuis. Aqui já é o material melhorado no nosso sítio. Eu, depois de aposentado, eu tenho um sítio em Serra Negra, em São Paulo, onde a gente cultiva plantas aromáticas e tem uma linha de produção, sem querer fazer propaganda, mas é bem se faz, onde eu ponho esses genótipos selecionados ao longo da minha carreira, não? Olha como agora ele é verde. Ele tem muito mais alfa-muleno e tem um teor de óleo, o rendimento de óleo é nessa faixa de 0,63%, às vezes até 0,7%, massa-massa. Aqui, olha, uma ideia. Vejam que o opa, vou voltar aqui. O alfa-muleno, na verdade, não é o majoritário. Foi atribuído ele à atividade anti-inflamatória, mas existem outros maiores ainda, né? Agora, esse aqui, só o alfa-muleno, sem alfa-pineno, cariofileno, não tem o mesmo efeito. Então, por isso que a gente diz do sinergismo. E aí, tudo se aproveita, né? Quando sai a biomassa do destilador, eu trituro isso com um aparelho que chama trincha, aqui no Brasil, e eu faço, então, um adubo, né? Eu aumento aqui a superfície de contato. Isso é um adubo muito interessante e também, como ele está desprotegido, né, do óleo, ele acaba se decompondo muito rapidamente. E volta para a lavoura, principalmente nas linhas, como adubo e como um efeito físico de abafar as ervas que viriam aqui. A gente usa também o hidrolato como um produto, né? Então, vejam, tem o óleo, que serve para as indústrias farmacêuticas, tem o hidrolato, tem vários usos, inclusive agronômicos, para proteger as plantas. Tem a biomassa, que eu falei, como adubo e também como, de certa forma, abafar o mato, né? Um efeito herbicida sem ser tóxico. Prazer, porque pode também ser usado numa banheira de hidromassagem, com um efeito terapêutico interessante também, né? A minha esposa é médica, homeopata, na linha antroposófica também, a Heloísa Pimentel, e ela tem toda essa bagagem de aromaterapia e de usos assim nessa linha mais integrativa, né? Se fala. Bom, depois agora na apresentação, acho que até já poderia parar por aqui. Caio, como é que eu estou de tempo? Sí, doctor Merilo, le quedan, Sí. Ya está en el límite del tiempo, pues 2 minutos más para culminar. Ainda tenho quanto tempo, você acha?
Podemos darle 2 minutos para que concluya, doctor Melito. Ya Ah, está tá en bom. el límite. Tá bom, então vamos 2 concluir. minutos, Pedro. Deixa eu ver se eu vou passar rápido aqui, se tem algum slide que vale a pena a gente mostrar como finalização. São aspectos que também a literatura traz, né, da parte botânica, aqui do uso tradicional, das garrafadas que eu falei, né? Então, as curiosidades do nome, né? Então, tem também esse cunho religioso, né? A abertura de caminhos de pessoas que encontram dificuldades nas coisas da vida e para destruir fluidos negativos. Vai entrando por outras áreas de informação tradicional. Tá bom? Bom, tem bastante coisa. Eu vou deixar a apresentação para vocês, né? Naturalmente, e aí vocês podem se aprofundar para eu não entrar no tempo dos demais colegas. Tá bom? Então, eu vou parar de compartilhar aqui e fico à disposição de vocês. Tá bom, muito obrigado. Agradecemos al doctor Melilo la valiosa investigación compartida y las diversas etapas requeridas para la obtención del producto final. Continuando con el panel, nos acompaña el doctor Armando Cáceres, químico biólogo especializado en inmunología y productos naturales, profesor por 50 años en universidades nacionales e internacionales a nivel de pregrado y posgrado, con numerosas distinciones y reconocimientos, experto en investigación y aplicación multidisciplinaria de productos naturales y medicina integradora, autor de más de 300 publicaciones científicas y fundador de Laboratorios Farmaria de Guatemala. Con ustedes, el doctor Armando Cáceres. Bienvenido, doctor. Muy buenos días a todos. ¿Se me escucha? ¿Se ve mi pantalla? Se escucha, se ve la pantalla completa. Perfecto. Perfecto. Disculpen el problema técnico. Invertimos el orden, pero aquí estamos presentes. Yo quería abrir entonces el tema con el desarrollo de la cadena de valor del conocimiento tradicional al mercado. Aquí pues partimos de una cadena multidisciplinaria en la que la etnobotánica con buenas prácticas de colecta detecta las plantas para alimentar a la agrotecnología que con buenas prácticas de cultivo produce las plantas y estas plantas entonces alimentan a la biomedicina que con buenas prácticas de laboratorio y buenas prácticas clínicas valida el producto que permite la formulación, investigación, desarrollo e innovación de los productos y vía el registro permite que la fitofarmacia con buenas prácticas de producción transforme estos materiales para que entonces a través de las regulaciones la fitoterapia con buenas prácticas clínicas haga una articulación y permita la comercialización. Entonces, esta es la cadena que en alguna medida vamos a desarrollar el día de hoy en la mañana y por eso hemos invitado un especialista en cada uno de los eslabones para que entendamos que esa cadena multidisciplinaria con buenas prácticas es lo que garantiza un producto de calidad desde la tradición hasta el mercado. El primer eslabón entonces es la detección, en el que los equipos participantes son taxónomos, botánicos, zoólogos, diferentes especialistas, etnobiólogos, ecólogos, etnobotánicos y sobre todo diversos comunitarios con conocimiento tradicional que al interaccionar con los especialistas permiten la detección y la identidad de las plantas. Las actividades esperadas son la identificación de una especie de uso común, familiarización con claves taxonómicas, técnicas farmacobotánicas de identidad y control, monografías del producto natural. Sus fortalezas es pues una amplia diversidad del continente americano, somos el continente más rico en biodiversidad, una comunidad activa en su uso tradicional y consumo,
el interés institucional de la academia y de las empresas, pero sobre todo la tradición del uso. Pero también hay debilidades, el tema de la propiedad intelectual, la taxonomía actualizada, que cada cierto tiempo cambia la taxonomía de los botánicos, la educación ambiental muy deficiente en muchos de nuestros países que impide el desarrollo de estas actividades. Dessas atividades. E por último, não podemos Charlatanes y farsantes que nos indican que una planta equivocadamente y que pues, la labor de But the work cadena de valor at this chain of value is making the detection adequate. I wanna repeat the work that we've been doing in the last 50 years from endobotanics. a las especies que a ciência que estuda as espécies vegetais silvestres ou naturalizadas de uma região ou etnia passa da população através da etnobiologia e depois a etnofarmacologia. Y esto pues contribuye al progreso de las ciencias por protección de las especies y de los conocimientos ancestrales, domesticación de las especies útiles y promisorias, como refirió Pedro, y la información de bases para este estudio. Entre el 76 y el 2006, en esos 30 años, me tocó participar con unos 1.500 informantes de toda Guatemala y hemos logrado estudiar las farmacopeas o la etnobotánica de 11 etnias: Quiché, Cachiquel, Mam, Sutujil, Achí, Quechí, Canjobal, Uspanteca, Pocomchí, Ixil y Garífona. Y muy interesante el hecho, en esos 30 años detectamos 116 familias botánicas, 424 géneros, 637 especies. En este momento tenemos cerca de 700 especies que estamos trabajando. Y un hecho muy importante es que los grupos Quiché y Cachiquel, que están más cercanos con la cultura europea, máximo el 52% de las plantas que usan son nativas. Las demás son introducidas e inclusive importadas. Mientras que los Quechí y Pocomchí, que son más alejados de la cultura europea, hasta un 83% de sus plantas son nativas. Lo que quiere decir pues que hay una relación directa entre la culturalidad y el uso de las plantas tradicionales. El segundo eslabón es la producción agrotecnológica, en la que participan agrónomos, productores, tanto los que hacen horticultura por ser un cultivo de 2 o 3 años, a los que hacen silvicultura, que son árboles. Además, el desarrollo de cultivo, en el caso, como explicaba el doctor Melilo, o bien el manejo de poblaciones, en casos en los que no se ha logrado domesticar a la planta, pero se obtiene para el mercado a través de un manejo de poblaciones y con regulaciones nacionales. Es decir, nos interesa entonces una extensión agrícola que desarrolle la poscosecha y que al interaccionar con los productores garantice material de calidad. Las actividades de este segundo eslabón es la interacción con tecnologías de producción y manejo, el control de calidad que debe ser desde el suelo y la semilla hasta el producto terminado, la evaluación del desarrollo de cultivares innovadores en el que cada producto tiene su camino a seguir para encontrar el cultivar innovador y que además este eslabón se vuelve un auditor de la calidad del secado, del empaque, del almacenaje, para garantizar que el material que llegue al siguiente eslabón sea de calidad. Las fortalezas del segundo eslabón, pues hay trabajos previos en el tema de cultivo de plantas medicinales. Algunos, por lo menos mi país, Guatemala, es de vocación agrícola. Hay un interés institucional por el desarrollo de estas tecnologías entre la universidad y el sector privado. En Guatemala hemos domesticado cerca de unas 25 plantas medicinales. Y esto pues lleva a desarrollo rural y, muy importante, abre los mercados, ya que pueden haber plantas medicinales muy interesantes, pero si no hay un volumen adecuado, no se abren los mercados. Y también hay debilidades.
En el caso particular de Guatemala, la disponibilidad de terrenos, puesto que es un país con dos grandes regiones, una región de latifundio para cultivo de plantas de exportación, aceite, azúcar, y mientras que las plantas medicinales vienen de los terrenos minifundistas que producen las plantas medicinales. La rentabilidad pues es desconocida y cuesta entusiasmar al campesino a que empiece a sembrar las plantas que nos interesan. Hay que hacer inversiones a largo plazo, puesto que hay que construir secadores y otras facilidades. No es como cosechar una planta que se vende en fresco. La poscosecha puede ser difícil, aunque cuando ya el grupo está educado, se vuelve más fácil. Y por último, porque nuestros agrónomos tienen una visión monocultivista y eso pues a veces cuesta el desarrollo de una producción policultivista, que es lo que fomentan las plantas medicinales. Entonces la agrotecnología tiene una caracterización agrotécnica de las plantas. Luego una etapa de estudios preliminares de propagación, tanto por las formas convencionales en almácigo como in vitro, el manejo de cultivos en áreas específicas, la determinación de la agrorentabilidad al escalar a grandes aquí tenemos plantaciones de calahuala, por ejemplo, la tecnología post cosecha, el secado a la sombra y con no más de 45 grados para no deteriorar el aceite esencial y el aireado, la obtención de la materia seca vegetal y por último el almacenado adecuado. Entonces, este segundo eslabón muy importante para garantizar la calidad del producto que sigue en la cadena de valor. El tercer eslabón es la validación preclínica y clínica, en la que participan farmacólogos, toxicólogos, fitoquímicos, químicos de productos naturales, médicos, biomédicos, bioestadísticos, y pues escuchando algunas de las conferencias de ayer, pues es obvio que no necesariamente haciéndolo todo en la línea de la ciencia moderna estamos validando lo tradicional. Pero en esta cadena de valor usamos principalmente la validación tradicional. Las actividades esperadas son los laboratorios de investigación. Ahora empieza el proceso in silico, luego in vitro a través de bioensayos, en vivo a través de bioterios, de farmacología, toxicología, fitoquímica, biología molecular. Es decir, cómo ir de la preclínica a la clínica. Y entonces ya cuando hay información suficiente preclínica, las clínicas médicas, los hospitales, permiten que el paciente incorpore estos medicamentos a su vida. En este tercer eslabón, entonces también hay fortalezas. Hay metodologías disponibles, una gran cantidad de metodologías, cada vez más sensibles. Antes teníamos tecnologías de miligramos por mililitro, ahora estamos hablando de nanogramo, de picogramo, lo cual hace mucho más sensibles y más fácil de estudiar la actividad de estas especies. Hay bastantes estudios previos en las plantas que nos interesan, hay interés institucional y hay una carrera académica. En toda la América Latina hay investigadores del tema de plantas medicinales que están validando en la medida de sus condiciones, en la medida del equipamiento disponible. Pero también hay debilidades, estudios incompletos, ya que no se lleva un producto desde que se detecta hasta el final, sino que el especialista se queda en su área. Tal vez alguien se quede en el tamizaje, tamiza 20, 30, 50 plantas y no pasa a la segunda etapa ni a la tercera. La analítica pues es incipiente, hay técnicas analíticas muy precisas, muy exactas, pero para algunos de nuestros productos todavía no están bien establecidos. El tema del uso de extractos que pues muy importante, cada vez es más evidente que en la fitoterapia son más eficientes los extractos totales que las moléculas aisladas. Y por consiguiente, el tema de la molécula aislada tiene más una función de validación que realmente de desarrollo del producto.
ya que el desarrollo del producto tiende a ser más en los extractos totales o por lo menos purificados. Y por último, pues la validación tiene una inversión pasiva muy fuerte, ya que nos obliga a tener equipos muy caros que a veces se usan por corto tiempo y que su mantenimiento es muy caro. Esta es una visión rápida de lo que nosotros en la Universidad de San Carlos hacemos, actividades antimicrobianas para detección de bacterias, de hongos, de levaduras, parásitos, protozoos y de diferentes técnicas in vitro para poner de manifiesto la acción antimicrobiana. La acción ex vivo, actividad espasmolítica, baños de órganos, polígrafos de Magnus para permitir el estudio de la actividad espasmolítica, actividad diurética en cajas metabólicas estandarizadas para poder medir esa actividad, ensayos y en el momento tenemos ensayos in silico, in vivo, in vitro, que demuestran la actividad indicada y la ausencia de toxicidad. Y aquí podemos ver el tema del rotarrot, chimenea, mesa agujereada, latencia del sueño y otra serie de técnicas in vivo que nos permiten poner de manifiesto la actividad sobre el sistema nervioso central de un extracto. Y entonces todo este paquete nos permite como institución académica la caracterización fitoquímica que garantice el control de calidad de los productos, que es el trabajo de este tercer eslabón. El cuarto eslabón es la transformación, formulación y fitofarmacia. Aquí el equipo participante son farmacéuticos, químicos y todo tipo de ingenieros, pero muy importante los empresarios y las autoridades reguladoras que permiten armonizar ese conocimiento que se viene generando desde la información tradicional para poder generar el producto y que haya el interés de un empresario por el producto y una autoridad reguladora. Las actividades esperadas pues son laboratorios analíticos que hacen las normas farmacopeicas, las industrias de secado y procesamiento, las industrias de extracción, concentración, liofilización, la formulación según composición y bioactividad. Y por último, pues ya cuando un laboratorio fitofarmacéutico a partir de un extracto genera un producto que le permite salir al mercado. Las fortalezas aquí es que es una tendencia mundial el uso de los productos naturales y dicho sea de paso, la pandemia de COVID vino a fortalecer el desarrollo de productos naturales en la mayoría de países del mundo, puesto que hubo respuestas positivas a estos tratamientos. Las nuevas formulaciones que hay de múltiples presentaciones, nuevos productos, y sobre todo ese valor agregado que nos permite que la cadena de valor siga creciendo, porque si no hay un valor agregado, se queda en investigación y ahí termina. Pero también hay debilidades, sobre todo en nuestro país, la producción es todavía muy baja, no nos permite en algunos casos competir con precios por producciones muy bajas, de mediana calidad, aunque después del entrenamiento los campesinos logran hacer productos de alta calidad. La analítica pues es muy compleja, puesto que las exigencias son de moléculas aisladas y estamos hablando de que lo más importante son las mezclas complejas. Por consiguiente, la analítica tiende a ser más bien la punta del iceberg que nos permite definir la calidad de un producto y no es realmente la molécula aislada la que estamos proponiendo como medicamento. Y por último, pues la poca tecnificación aún en nuestro país, puesto que son líneas agrícolas, si bien otras líneas, los monocultivos sí están muy desarrollados, tecnificados agronómicamente para una producción que permita llegar a una buena cantidad a la validación y por consiguiente a la transformación, estamos en el proceso de crecimiento. Para el desarrollo entonces de un producto fitoterápico, las actividades de investigación implican primero una farmacología y toxicología preclínica, una fitoquímica y farmacognosia de sus productos y sobre todo, muy crítico, la disponibilidad de una droga vegetal con calidad
menor de 10% de humedad, con su color y olor característicos, libres de contaminaciones, de coliformes totales, sin salmonela, bacterias anaeróbicas de menos de 10 a la 5, mohos y levaduras de menos de 10 a la 5, y que por las condiciones de cultivo, pues a veces es difícil poder tener este producto de calidad, aunque tal vez químicamente sea de buena calidad. Pero con el tiempo y en la interacción industria-productores se está logrando mejorar esta calidad. Luego, pues entonces la formulación con tecnología farmacéutica, los ensayos clínicos, la fase 1 en persona sana, la fase 2 doble ciego, la fase 3 en clínicas multicentro y la fase 4 que es la farmacovigilancia. Entonces, con toda esta información nos permite generar una monografía y hacer un registro o inscripción del producto para completar este cuarto eslabón. Y entonces pasamos al quinto eslabón, que es la aplicación terapéutica por todo el personal de salud, además de los equipos de abogados y los sectores reguladores que nos permiten desarrollar el producto y registrarlo, y sobre todo, pues, un público por autoconsumo, puesto que la mayoría de productos naturales son OTC de autoconsumo. Las actividades esperadas son clínicas, médicas, naturistas, hospitales, farmacias, que hayan productos registrados, que tengan todas las condiciones que cada país requiere, con sus especificaciones, ya sea en los vademecum, que son más de uso clínico, o en las farmacopeas, que son más de uso de aplicación industrial. Luego se empieza con estudios de caso, ensayos clínicos, y termina pues habiendo una articulación social, desde la atención primaria de salud hasta la población, a la que le estamos devolviendo aquella información tradicional, validada, tecnificada, para su uso en forma sistemática. Las fortalezas, pues hay una población interesada, 80% de la humanidad sigue usando productos naturales. La regulación regional, por lo menos en Centroamérica, ya hay el RTCA a nivel centroamericano que homologa y armoniza la producción a nivel de toda la región. Las políticas de gobierno, que si bien no son políticas envidiable el caso brasileño, en el que hay políticas de gobierno a favor de las medicinas integradoras. Nuestros países todavía no tienen políticas de gobierno muy fuertes, pero sí hay políticas generales que apoyan los productos naturales. Y por último, pues la disponibilidad, puesto que se puede tener en el campo en lugares que no hay acceso de los medicamentos convencionales. Pero también hay debilidades. Un sector médico que rechaza la aplicación terapéutica, refugiado en su ignorancia, porque muchas veces no sabe realmente de qué se trata y lo rechaza simplemente porque no lo estudió en su carrera. Atención farmacéutica sesgada, inadecuada, de empresas transnacionales que compran las voluntades de farmacéuticos y médicos para el consumo de sus medicamentos y el rechazo de los otros, y las reglas del mercado que pues tienden a favorecer los mercados de patente por una serie de mecanismos que no vamos a tocar este día. Entonces, este quinto es muy importante, sobre todo porque es uno de los objetivos de nuestro Congreso, y es la normalización. Se requieren procesos e instrumentos de normalización y control de calidad que se expresan en dos tipos de documentos generalmente institucionales. Los vademecum, que se refieren a la validación y el uso, y las farmacopeas a la identificación y control. Entonces, tenemos en primer lugar el caso de la farmacopea de los Estados Unidos, fundada en 1820, pero entre 1870 y 1970 disminuyó de 633 botánicos a 68 botánicos. Es aceptada en la mayoría de países como
farmacopea y los estándares con fuerza de ley por el FDA. Su énfasis en el control de calidad para productos fitoterápicos y que sea caracterizable por una molécula responsable de la actividad que nos interesa para poderla medir individualmente. Otro ejemplo es el caso de ESCOP, la Cooperativa Científica Europea de Fitoterapia. Desde 1991 ha producido 50 monografías para regular 1.400 productos en Europa. Busca estandarizar las monografías terapéuticas para licencia en Europa y van dirigidas a guiar a profesionales, la industria, reguladores y pacientes. Entonces aquí tenemos los dos ejemplos que decía. El ejemplo de la farmacopea, que es eminentemente de control de calidad para la industria, y la cooperativa y el ESCOP, que es eminentemente terapéutica para la formación de los terapeutas. Y un producto intermedio, como el caso de las monografías de la Organización Mundial de la Salud. Desde 1994, Chang inicia la compilación de plantas usadas. Se tiene una estructura de control de calidad y de uso fitoterapéutico. Hay 4 volúmenes hasta la fecha, 115 monografías, 104 especies vegetales, y muy parecido, por ejemplo, al American Herbal Pharmacopoeia, que también involucra tanto el control de calidad como el uso terapéutico. Bueno, para terminar entonces, ¿cuál es la importancia de la fitoterapia? El impacto en la sociedad. En primer lugar, porque en los últimos 50 años nos hemos dedicado todos a validar las plantas medicinales. Ampliar la cobertura de salud mediante tecnificación de atención primaria de salud con tecnologías apropiadas, accesibles, con aceptación por la comunidad, sobre todo en países indígenas como el nuestro. Aprovechamiento de la biodiversidad que da un valor agregado que nos permite generar recursos, generar bienestar a las personas que participan en el aprovechamiento de la biodiversidad. Tecnifica la difusión popular y la capacitación de personal a todo nivel. Fortalece la identidad y la cultura nacional, puesto que son tratamientos que vienen en las culturas milenarias. Reduce los riesgos diatrogénicos y el consumo injusto. El COVID fue muy evidente, de medicamentos de costos realmente que no podían ser aceptados por la mayoría de la gente, aunque a veces eran recursos terapéuticos que no tenían la validación deseada, pero que los costos eran totalmente inalcanzables. Propicia la articulación de los sistemas de salud, puesto que la gente busca un equilibrio entre los tratamientos alopáticos y los tratamientos integradores. Disminuye la dependencia de insumos importados. En el caso de mi país, absolutamente todos los principios activos son importados, aunque solo son empacados en Guatemala. Entonces hay una dependencia total de los insumos externos. Y por último, pues desde el punto de vista del desarrollo, favorece la creación de empleo, tanto rural como urbano, en el que no participa la industria farmacéutica convencional, ya que aquí se genera empleo a nivel del cultivo, del aprovisionamiento, del procesamiento, de la venta y del uso. Con eso he querido pues presentar esta cadena de valor en el que en toda la mañana del día de hoy vamos a tocar diferentes eslabones que permiten entender esta cadena y apoyar en todos los países el desarrollo de una cadena de valor que garantice productos de calidad a menores costos para atender a nuestras poblaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Armando Cáceres. Agradecemos su participación por mostrarnos los diversos eslabones requeridos en el desarrollo de los productos fitoterápicos para su accesibilidad en el mercado, tarea que no es fácil. Agradecemos su tenacidad, su gran trabajo y esfuerzo desarrollado a lo largo de los años.
Les recordamos, por favor, formular sus preguntas en el chat, las cuales serán desarrolladas a los expositores al final del panel. Muchas gracias, doctor Cáceres. Seguidamente presentamos al doctor Xavier Lozoya Laborreta, médico investigador, fundador del Instituto Mexicano para el Estudio de Plantas Medicinales, fundador y director del Centro de Investigación en Medicina Tradicional y Plantas Medicinales del Instituto Mexicano del Seguro Social, fundador y director del Centro de Desarrollo de Fitomedicamentos, director de la empresa de investigación y desarrollo de medicamentos a base de plantas medicinales, Fitomedicamenta, autor de más de 350 artículos científicos, 25 libros y diversos métodos y desarrollos tecnológicos de investigación científica en plantas medicinales. Además, el doctor Lozoya es autor de 5 patentes sobre nuevos fitomedicamentos. Con ustedes le damos la bienvenida al doctor Xavier Lozoya. Muchas gracias. Ya no sé dónde estoy, porque ya para poner las cosas, ya no sé dónde ando. Bueno, no sé si ven. Aún no apreciamos su presentación. Debe ir a compartir pantalla en la parte inferior. La flechita verde, el cuadrante verde. Ahí. Ay. Sí, ahora va a aparecer. Ahí estoy bien. Bien. Ahora, ¿qué debo hacer? Abrir Se me hace que voy a hablar. Bueno. Debe abrir su presentación, doctor Lozoya. Pues sí, pero no la veo dónde está. Bueno, voy a ponerme Es mejor primero abrir su presentación y después compartir la pantalla. Abrir mi presentación. Mas Entonces, não acá, não, primeiro em seu computador y después compartir la imagen. Abro la presentación como si la fuera yo a ver aquí yo solo, ¿verdad? En mi pantalla. Sí, sí, perfecto, porque Exactamente. así ya miramos su presentación. Bueno, a ver, ¿ahí ya la ven? Sí, sí. Ahí está ya. Coloca en Ahora tela. sí. Ahora comparte la pantalla y ponla en pantalla completa. Así. Comparto la pantalla. Está compartiendo la pantalla. ¿Cómo está ahora? ¿Todo bien? Todo bien, solo falta que presiones pantalla completa hasta abajo. Está bien, debe maximizar el... Ajá. Bueno. Pantalla En la completa. pantallita. En la pantallita. ¿De quién? Ahí abajo. Acá abajo. Aquí. En la línea de abajo, al lado del librito, ahí hay una pantalla, ahí le das clic y te aparece la pantalla completa. Bueno. Un librito. Ahí está. Gracias. Ahí estamos. Listo, pues. Listo. Ustedes me ven en un cuadrito y ven mi texto, ¿verdad? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Sí, ya. Ahí está. Bueno, Armando, te felicito. Felicidades. Me da mucho gusto verte. Somos los más viejos en esta película. Llevamos 40, si no es que 50 años en esta línea de investigación. Estuve muy emocionado escuchando tu síntesis sobre el tema de lo difícil que es en nuestros países de América Latina cumplir todo el proceso del cual se viene hablando desde 1970 y hemos pasado por todas las condiciones. Para hacer un comentario con respecto al tema como lo planteas
y que es el tema del panel, me parece muy importante aclarar o recordarles, sobre todo a los jóvenes, que con muy contadas excepciones tan maravillosas como la de Brasil, el resto de los países de América Latina nos encontramos todavía en un terrible colonialismo intelectual en la medicina que hace que las cadenas de producción sean tan difíciles de levantar política y culturalmente en nuestros países. México es un ejemplo negativo característico. Somos de los países latinoamericanos que iniciamos en los años 70 en colaboración y haciéndole caso a la Organización Mundial de la Salud en todo este campo de la investigación de plantas medicinales. Bueno, hemos armado todo lo que se pueda imaginar en el sentido científico occidental de desarrollar el conocimiento de nuestros compatriotas y de una tradición histórica maravillosa, pero cuesta mucho trabajo. A ver si en este siglo y con los cambios que están ocurriendo en el mundo, esta época tan difícil que estamos empezando a vivir, encontremos la puerta para generalizar la lucha y los avances que ha tenido la investigación de plantas medicinales en América Latina. Yo he pasado también por todo ese proceso y me pasó exactamente igual que Armando, que primero empecé trabajando en las instituciones del Estado, impulsando la creación de los centros de investigación del Estado en la medicina tradicional, en las plantas, creando las nuevas especialidades, etnobotánicos, antropólogos, farmacólogos, especialistas en plantas medicinales. Ya vamos en la quinta o sexta generación. Pero en términos prácticos que se ha cumplido la cadena de producción a la que se refiere nuestra reunión, tenemos solamente uno o dos ejemplos. Uno de ellos, muy conocido en América Latina, ha sido el desarrollo de un fitomedicamento que se conoce con el nombre de QG5 a base de las hojas de la guayaba, y fue el único producto después de 25 años de investigaciones desde las universidades, desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Salud, logró salir al mercado y prácticamente ha sido el único. Después de que me jubilé de todo ese movimiento, trabajando para el Estado mexicano y las universidades y la academia, llegué a la conclusión, muy influido por Armando y su brillante trayectoria, que iba a ser mi propia empresa. Y formé mi propia empresa que se llama Fitomedicamenta, ya en el sector privado, y en donde, habiendo construido todas estas cadenas de producción, hemos estado luchando por cumplir todo el ciclo correspondiente. Sin embargo, me ocurrió una cosa, y lo digo entre colegas con toda la claridad y sinceridad del caso, que pronto me di cuenta que también era necesario descubrir, encontrar el verdadero o el novedoso o el diferente uso de las plantas medicinales a partir de qué tipo de investigación científica se realizaba. Voy a tratar de explicarme en esto. De una manera u otra, la cultura médica que tenemos, que es la cultura occidental, europea, estadounidense, ha estado buscando en las plantas los recursos que nuestra población usa con la interpretación científica de lo que creemos para qué sirven. Metido en esa idea muy abierta, después de conocer otros países, de conocer otras culturas, sobre todo en Asia,
y de descubrir que, en fin de cuentas, la medicina es una manifestación de la cultura y la explicación de los fenómenos médicos, farmacológicos, depende de la formación que tienes en la cultura en la que presentas. Tomé un caso en concreto, que es que con mucha frecuencia encontramos en nuestros estudios plantas que eran utilizadas por la población y que nosotros concluíamos que las estaban utilizando probablemente para algún padecimiento infeccioso. La llevábamos al laboratorio y buscábamos la forma de constatar que esa planta, que ese extracto, que esa tisana, tenía propiedades antimicrobianas. Y era lo que podíamos demostrar. Con toda la cultura de nuestra formación, de toda la segunda mitad del siglo XX, donde las infecciones se resuelven con antibióticos, aplicábamos los métodos para decir, pues he encontrado en mi reporte que este extracto tiene actividad antimicrobiana. Pero demostrar finalmente qué era lo que estaba pasando resultaba muy difícil, muy costoso, y no teníamos realmente una idea de lo que estaba pasando. Con frecuencia publicábamos trabajos y al hablar de las propiedades de la planta decíamos, pues tiene actividad antimicrobiana. ¿Y qué significa eso? Eso, antimicrobiana. Servirá para algo. En ese momento, y por influencia de las nuevas generaciones de alumnos y de colaboradores en mi trabajo, entramos en un nuevo campo del conocimiento científico actual que nos abrió una puerta gigantesca. Me refiero a que después del descubrimiento del genoma humano, cuya historia la conocen todos ustedes, nos dimos cuenta que se habían descubierto el microbioma. Es decir, a diferencia de lo que nos han enseñado durante todas las décadas pasadas, el cuerpo humano necesita vivir permanentemente millones de microbios. Y que esos microbios no solamente necesitan estar en nuestro cuerpo, sino que gracias a esos microbios, el equilibrio funcional de los mamíferos, de nosotros, los humanos, se da en la relación microbio-célula. Voy a tratar de ir despacio porque de alguna manera yo sé que esto sacude a muchas gentes. En estas épocas de pandemias y de todo este escándalo brutal que se ha hecho en el mundo, hablar como lo que yo voy a decir produce asombro. Decirle a la gente, en realidad anda cargando microbios en su cuerpo y que le hacen falta y que gracias a la presencia de microbios hay un equilibrio molecular maravilloso, que es lo que permite la salud, resulta casi antirreligioso. El hecho de que trabajando tantos años en las plantas medicinales, nos metimos y asociamos con otros jóvenes y nuevos científicos e instituciones que estaban trabajando la genómica, la microbiota, y empezamos a encontrar que buena parte de las plantas medicinales que usa la gente durante tantos siglos para problemas que nosotros calificamos de problemas infecciosos, se debía que tienen efecto sobre ese equilibrio entre células y microbios. Así nació este concepto. El cuerpo humano es un supraorganismo compuesto por
conjuntos de células y de microbios. Cada sistema con sus respectivos genes. Genes que se mandan señales moleculares todo el tiempo e intercambian señales del sistema para lograr un equilibrio funcional. Empezamos a estudiar qué era la microbiota. Se lo digo como un investigador de 77 años de edad, que nunca en mi formación como médico esto no existía. Y lo tuve que aprender con los jóvenes de la actualidad. Se llama microbiota al conjunto de microorganismos que habitan en ciertas áreas del cuerpo, por supuesto, en las áreas que están en contacto con la atmósfera. Llámese el aparato digestivo, la piel, el aparato respiratorio y el génito urinario. Aclaro, para quien no haya escuchado alguna vez estas cosas, que no se trata de decir que tenemos microbios en el cerebro o microbios en el corazón. No. Tenemos una gran cantidad de microbios útiles y muy necesarios en todo el aparato digestivo, en todo el aparato respiratorio, en la piel, que por supuesto cumple una función básica, y en el aparato genitourinario, en esos tejidos del ser humano que están en permanente contacto con la naturaleza. Se descubrió el microbioma, es decir, cómo era la organización genética de esas enormes cantidades de microorganismos que están viviendo permanentemente en contacto con nuestras células. Se le llamó microbioma. Los filósofos médicos actuales del siglo XXI escriben libros, trabajos maravillosos que todavía no permean a la cultura en el mundo sobre el supraorganismo que significa nuestro verdadero y real contacto y comunicación con la naturaleza. Estos conjuntos de colonias de microbios habitan normalmente, deben estar ahí, los tejidos del cuerpo humano a los que me referí. Juegan un papel fundamental para que no nada más esos tejidos funcionen bien, sino para que toda la homeostasis del cuerpo en su conjunto esté en equilibrio y sano. Las condiciones normales de un ser humano es que debe tener un elevado nivel de estos organismos. Ahora vamos a la medicina. La deficiente, la inapropiada alimentación de nuestro tiempo, la permanente presencia de productos químicos en nuestro cuerpo, el sobreuso y exageración en el manejo de los antibióticos, cuyos efectos todos conocemos, el permanente uso de antisépticos, la contaminación atmosférica, los cambios ecológicos a los que todo el mundo se refiere, son gran parte responsables de las alteraciones que se están produciendo en nuestra microbiota, en el equilibrio entre nuestros tejidos y estos huéspedes permanentes es la microbiota. Este fenómeno de desequilibrio se llama hoy disbiosis. Pero lo más importante médicamente es que se considera que este desequilibrio es el origen de los trastornos inmunológicos, metabólicos, neurológicos, de los procesos que llamamos enfermedades. ¿Dónde vino la sorpresa maravillosa? Cuando empezamos a observar, estudiando esas plantas que nos decían la tradición popular y el uso de nuestros campesinos y de nuestros habitantes de este país, que resolvían esos problemas que el doctor decía que eran infecciones gastrointestinales, que eran infecciones respiratorias, que eran infecciones de aquí y de por allá, lo resolvían
con el uso de sus extractos tradicionales que nadie estudiaba y que no les interesaba. Entonces fuimos encontrando diversos extractos que precisamente lo que modifican, donde actúan, es en el microbioma, en los sistemas microbióticos de los tejidos a donde llegan. Este concepto nos dio la posibilidad, gracias a que ya contábamos en México con un instituto de investigaciones genéticas, de investigaciones infecciosas, de estudio permanente del microbioma y la microbiota, encontramos que una buena parte de las plantas que utiliza la población en forma de extractos y de mezclas de esos extractos tienen un efecto interesantísimo que hemos llamado equibiótico. Los equibióticos no tienen un efecto antibiótico, no tienen un efecto probiótico, no pertenecen al grupo de los prebióticos. Tienen un efecto distinto sobre las colonias de microbios patógenos y no patógenos que deben constituir la microbiota normal. Y que el equilibrio entre estas familias y estos grupos, equilibrio que se da entre ellos, es lo que permite un estado de salud o de normalidad. Cuando ese equilibrio se rompe, entonces se produce la manifestación de enfermedad que tradicionalmente hemos llamado infección. Cuando tuvimos la oportunidad de demostrar esto que estoy conversando, empezamos a construir toda una teoría que se basa en 2 o 3 conceptos muy interesantes, muy novedosos. Primero, lo acaba de decir Armando, el paradigma del siglo XX, químico-farmacéutico, que inventó el concepto, no crítico, era comprensible en su momento, de que de cada planta hay que sacar el principio activo y la molécula para convertirla en un medicamento gracias a los procesos de síntesis química, era un error. Fue un error. Las plantas medicinales actúan con una gran cantidad de moléculas que llamamos bioactivas. No hay un solo principio activo. Y para explicarlo, porque todavía no podemos explicarlo cómo ocurre, decimos que tiene efecto sinérgico. Y que no da lo mismo tomarse un extracto completo de un vegetal tradicional a tomarse la pastilla con la molécula que algún científico demostró que era la más probable responsable del efecto que se estaba estudiando. Es la combinación de estos compuestos, varios tipos químicos en el extracto, lo que produce el efecto biológico más interesante y más importante, y que explica, desde mi punto de vista, cómo ha hecho la humanidad durante tantos milenios para estar sana, ¿no?, sin conocer los principios activos de los que presume el siglo XX. Es el extracto, es la combinación, es lo que viene completo del vegetal con el que me relaciono biológicamente y es el que entra al cuerpo y produce sus efectos. En el tema particular de la microbiota o de las infecciones, inventamos 2 conceptos. Tienen los antibióticos un efecto eufebiótico para explicarles que impiden la proliferación de microbios patógenos mediante diversos efectos explicables, efectos antiadherentes, bloqueadores de mecanismos defensivos de los otros microbios, aumentando las bactericinas
que son las defensas de los propios microbios, interviniendo en señales genéticas entre el genoma y el microbioma, o por efectos alerebióticos, modifican las condiciones locales del ecosistema que estamos estudiando, facilitan la proliferación de las colonias buenas, las no patógenas, que a su vez pasan a dominar a las patógenas, desinflaman los tejidos, incrementan la reacción inmunológica del sujeto, eliminan nutrientes selectivamente para que ganen los buenos y sean menos los malos, cambian las condiciones oxidativas entre ellos. Esas explicaciones que estamos aprendiendo a dar es lo que permite un balance, equilibrio entre las células del cuerpo humano, en donde se encuentran los miles de millones de colonias cumpliendo su función biológica de equilibrio con el organismo. Tema fascinante. Por lo menos a mí me regresó a los 30 años de edad tratando de entender todo este fenómeno. Por lo tanto, ya estábamos imbuidos de la experiencia a la que se ha referido Armando y que como mexicanos luchando a veces por un lado, a veces por el otro, cambian las condiciones geopolíticas de nuestro país, empezamos a trabajar la producción de un primer equibiótico. ¿Quién creen que resultó ser personaje el primer equibiótico? La guayaba, otra vez, las hojas de la guayaba mezcladas con otra planta que tiene exactamente los mismos usos que tiene la guayaba y que se llama Coptis chinensis, una planta originaria de China, pero que, por cierto, en la medicina tradicional china se utiliza precisamente para los trastornos infecciosos gastrointestinales y alteraciones crónicas del aparato digestivo, como es el caso de la americana, porque está en nuestro continente, de la guayaba. Y entonces empezamos a estudiar qué ocurre si preparo una mezcla de extracto de guayaba con extracto de Coptis. Y descubrimos primer efecto equibiótico demostrable. Por supuesto, ya me referiré a esta cadena, arrancamos por los ensayos preliminares. Cepas de Helicobacter pylori, la bacteria que sigue en la medicina occidental considerada como la bacteria más importante de los trastornos gástricos y gastrointestinales, etcétera, etcétera. Conseguimos las cepas. Cuenta con ya se acabó el tiempo. Cuenta con 2 minutos para finalizar. Voy a irme rapidísimo. Hicimos los ensayos preliminares, hicimos los efectos de cómo actuaba este extracto sobre estas bacterias en particular. Desarrollamos la tecnología necesaria por cromatografía para conocer al conjunto de principios activos, cómo están interaccionando entre ellos. Se realizaron los estudios toxicológicos de que esta mezcla de extractos que estábamos haciendo no tuviera riesgos al convertirse en un medicamento y que pudiera tener toxicidad. Pasamos a los estudios clínicos requeridos, tomamos muchos pacientes que tenían disbiosis gastrointestinal y demostramos por primera vez en nuestro medio cómo se modifica la microbiota de todo el tracto digestivo antes y después de tomarse un equibiótico. Encontramos los efectos específicos sobre toda la familia microbiótica, cómo aumentan la diversidad de géneros y especies de microbios, cómo eliminan y reducen la presencia de patógenos, cómo, como consecuencia, cómo se genera la mejora de la situación clínica, desaparece la inflamación, aumentan las respuestas inmunológicas y algo que todavía tenemos que estudiar,
por qué se relacionan tanto estos microbios con las funciones del sistema nervioso en general. Hicimos estudios en los hospitales, en el Centro Médico de Seguro Social. Tuvimos los resultados mostrando que la aceptación era enorme, que el tratamiento tenía una eficacia casi del 100% en los pacientes. Y lo último que encontramos, y en que termino mi presentación porque estamos trabajando en ello, es que al utilizar bacterias resistentes a los antibióticos y mezclar antibiótico con un equibiótico, se desaparece la resistencia a los antibióticos. Eso nos ha abierto los ojos de una manera muy impresionante porque creemos que este es un camino fundamental. Sí, Armando, hemos luchado como nos has enseñado y como hemos discutido tantas veces. Qué difícil es. Ahí están los cultivos tan especializados que tienen que desarrollarse con los campesinos sobre las plantas que estamos utilizando, los procesos que se tienen que hacer para lograr la comercialización de la cadena. En el caso particular, y con eso termino, en México uno de los problemas más graves es la autoridad que permite, denomina y clasifica los productos que se permiten. Estamos en este momento, en esta etapa del actual gobierno, luchando muchísimo por la no combinación de las normas químico-farmacéuticas de la gran industria mundial frente al manejo de las plantas. Estamos buscando, como otros países ya lo hicieron, desarrollar sus propios conceptos, sus propias normas. Por supuesto que lo único que debe importar es la seguridad del paciente, del consumidor y la calidad de los productos. Pero no podemos seguir jugando a la dependencia químico-farmacéutica de las grandes industrias, que es la que domina el medio, porque no son compatibles las normas y los principios. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Lozoya por mostrarnos cómo actúan esos extractos de plantas medicinales en la microbiota, su función como antibióticos, excelente presentación, hermosa y muy detallada cada uno de los pasos involucrados. Gracias por su dedicación y esfuerzo continuo a lo largo de los años. Vamos a iniciar el periodo de preguntas y respuestas y para finalizar con este panel, entonces daré la oportunidad a cada uno de los panelistas para unas breves consideraciones finales. Un minuto, por favor, porque ya estamos en el tiempo justo. Así que, pues, el doctor Medilo, si nos puede dar sus consideraciones finales sobre este hermoso panel, como hemos visto, de este trabajo llevado a cabo de la medicina tradicional al mercado con expertos que han trabajado arduamente en diversos países y han llevado a Latinoamérica y pues también a nivel mundial el desarrollo de estos productos naturales, de estos fitofármacos, tarea que no es fácil, como han manifestado, y que requiere pues del apoyo y del esfuerzo continuo multidisciplinario de diversos factores y de diversos agentes involucrados en el estudio de las plantas medicinales. Con ustedes el doctor Medilo, luego el doctor Cáceres y finalizamos con el doctor Lozoya. No está Pedro. Bueno, puede iniciar, doctor Cáceres. Bueno, en lo que aparece Pedro. Bueno, yo quisiera hacer a modo de conclusión, pues, hacer ver esa necesidad de la cadena multidisciplinaria e intersectorial que implica el producto natural. Muy diferente a la industria química, que se hace todo encerrado, bajo patente, con una molécula única, con un control de calidad muy fácil, puesto que es una molécula única versus
una cuestión compleja y que el día de hoy Javier, como siempre, a la vanguardia, nos hace ver que además de la complejidad química que tiene un extracto, nos está hablando de la complejidad microbiómica que nos rodea a cada uno y que hace que cada uno de nosotros sea un individuo diferente por nuestro propio microbioma. Yo tengo años también de trabajar con prebióticos, con probióticos, he colaborado en trasplantes fecales muy interesantes para sacar adelante a personas con enfermedades crónicas que no ceden ante ningún tratamiento. Entonces, mi conclusión, quienes me conocen desde los años de Riprofito y los 25 años dedicados a esto en América Latina, es que tenemos que desarrollar esa cadena con buenas prácticas para cada una de ellas, desde el conocimiento tradicional hasta la industria. Y muy importante, como decía ayer el doctor Zuluaga, y hoy lo hago mío también, no alopaticemos la medicina tradicional. Es importante tratar de demostrarlo por técnicas alopáticas, pero no la alopaticemos. Y Javier hoy nos está demostrando que drogas que no entendíamos cómo funcionaban, resulta que funcionan porque activan nuestro microbioma y entonces el microbioma procesa la droga. Hay muchas drogas que lo que ingerimos es una prodroga y es el microbioma el que hace la droga. Entonces, si nuestro microbioma ha sufrido un reto antibiótico por mucho tiempo, entonces no va a transformar esa prodroga en la droga que nos interesa. Entonces, dejar abierta la sesión para el segundo bloque del panel, que vamos a seguir hablando sobre el tema, en el que no es tan radical que las plantas medicinales son una molécula que va a responder a través de un receptor específico, sino que realmente estamos hablando de cosas complejas y que su visión integral es la que nos permite hacer un abordaje moderno y efectivo. Dejo a los demás en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctor Cáceres. Doctor Melilo. Sim, então, eu gostaria de fazer menção aos trabalhos dos colegas também, né, que fizeram uma síntese muito perfeita de como age e as pessoas envolvidas. É claro que num processo de desenvolvimento de um medicamento a partir de plantas, existem muitos atores mesmo, né? Mas eu destacaria que não existe uma ordem tão precisa assim, porque senão a gente não consegue caminhar, né? Eu não posso esperar que todos os componentes da cadeia estejam ali para eu ir para a parte adiante. Como síntese é magnífico, é isso que precisa mesmo, mas isso acontece ao longo de um desenvolvimento. E é importante uma visão do geral para eu saber, inclusive, o que está faltando, né? O que está faltando. E agora eu realço só essa questão de que quando gera um medicamento, não inutiliza o saber tradicional, pelo contrário, ele fortalece porque ele ganha um respaldo de um outro lado, né? Então, eu acho que tanto a medicina tradicional como o medicamento proveniente, eles acabam tendo um espaço que se complementa, né? E assim um uso melhor para a sociedade. Era só isso. E el cara, é possível fazer pergunta agora? Posso fazer? Primeiro, eu queria agradecer todas as apresentações. Pode realizar a prova. Posso? Eu queria agradecer primeiro todas as apresentações muito complementares, cada um com diferentes formas de apresentar o tema, mas eu achei assim, realmente muito inovador a fala do Dr. Loyola sobre essa visão, considerando que a era dos antibióticos, que começou na década de 40, está agora numa fase de crise.
eu tenho conversado com pessoas da indústria farmacêutica, considerando que nenhum laboratório vai mais investir no mundo em antibióticos. Isso foi uma fala de um grande laboratório, dos maiores do mundo, tanto pela quebra de patentes, que não gera lucro, como pela multiresistência das bactérias. Então, uma coisa que eu sempre pensei, é isso que o Armando Cáceres falou. Temos pensado muito em fitoterapia de uma forma alopática, ou seja, antibiótico, antitérmico, antimicrobiano, que não necessariamente é o mecanismo do metabolismo secundário das plantas na natureza e nem o mecanismo de uso tradicional de medicações ao longo dos séculos. Quer dizer, é uma forma... Então, a minha pergunta é sobre como usar esses probióticos de uma forma adequada, porque eu já ouvi num congresso também de que a médio e longo prazo o uso de probióticos empobrece a microbiota intestinal, que a grande orientação hoje em dia é o uso de prebióticos para manter a microbiota adequada. Então, como fazer um uso mais individual, mais específico, por uma promoção de saúde, e queria agradecer muito ter trazido esse tema, que é um tema bem emergente. E a pergunta é para quem? O doutor Loyola, que falou sobre equibióticos. Bueno, muy bien. Muchas gracias por comentarios. Sí, no sé si es la edad, pero emplearé yo mi respuesta diciendo, aprendamos a ser más modestos frente al conocimiento de nuestros pueblos, a la historia y la tradición. Tenemos que, como latinoamericanos, tan colonizados intelectualmente por el pensamiento europeo, tenemos que reconocer que somos profundamente pedantes en términos del conocimiento de la vida y del conocimiento de la existencia. A lo largo de mi vida he tenido muchas oportunidades de conversar con los terapeutas tradicionales, porque en mi país ya no se les llama curanderos ni hierberos, se les llama terapeutas tradicionales. Y he aprendido mucho de ellos. Y lo que estoy tratando de proponer es que la capacidad que tenemos de descubrir y de medir con nuestra cultura médica occidental tiene que pasar a un nivel de modestia y de colaboración muy importante con la población, con los usuarios de las plantas medicinales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la interpretación de la enfermedad está directamente relacionada con la cultura. Dime de qué cultura vienes y te diré de qué te enfermas. Dime de qué cultura vienes y te diré cómo te curas. Por lo tanto, tenemos que incorporar en la formación de los llamados médicos o encargados de la salud todo el bagaje de la medicina tradicional como materia, pensamiento y reflexión si va a vivir y trabajar en este país. Yo estoy muy entusiasmado porque en la actualidad, dadas las positivas actitudes del gobierno actual, se ha creado ya la Escuela Nacional de Medicina Tradicional de este país. Y tanto los médicos universitarios como los terapeutas tradicionales van a estudiar lo mismo conjuntamente. Ahora, con respecto a tu pregunta, ¿qué pasa con los prebióticos, los probióticos? No tengo idea. Pero voy a decir 3 o 4 sugerencias que estamos investigando. La más loca es que estamos convencidos que las plantas tienen microbiota. ¿Y qué tal
si lo que nos estamos es intercambiando microbiota? ¿Qué tal si podemos demostrar con nuestros métodos que cuando una persona se prepara su tecito con una planta medicinal porque se lo recomendó la familia y el terapeuta y se lo toma, va al jardín de su casa, va al campo, toma la planta, prepara la infusión, y si estamos interactuando las microbiotas vegetales con las microbiotas animales? Esa es una posibilidad. ¿O está pasando todo? Tenemos razón de decir que la quercetina es un flavonoide de la guayaba que tiene efectos antiinflamatorios. Sí, lo hemos podido demostrar. Pero ¿cuál es el mecanismo íntimo al final que está ocurriendo adentro del cuerpo humano? ¿Quién sabe? Para finalizar mi intervención, quiero compartirles una anécdota personal que a mí me cambió la vida. Fui invitado a China hace muchos años a presentar las investigaciones que habíamos realizado sobre la guayaba. Hice mi presentación, puse mis diapositivas, mostré las moléculas, mostré los estudios clínicos y todo el efecto y cómo habíamos desarrollado el producto. A continuación, subió el profesor Chino a dar su cátedra y resultó que se puso a hablar de la guayaba. Y yo abrí los ojos y la boca y empecé a escuchar a un chino que me decía, en China también usamos la guayaba. Entonces yo me preparé para entender cómo la usaban, qué habían descubierto, y empezó a hablar. La guayaba modifica el equilibrio Yin-Chung-Hua de la energía Qi. Cambia el yin y baja el yang, sube por arriba y entra por abajo. Y por eso hemos desarrollado un medicamento que cura una enfermedad muy importante que es el Shesha-Wu-Wu-Ta. Cuando terminó, nos fuimos a comer juntos y le dije, estoy sorprendido, un chino y un mexicano estudian la misma planta y dicen cosas diferentes. Y me dijo, claro, porque usted lo explica con su cultura y yo lo explico con la mía. Me dijo, lo peor no es eso, doctor. Lo peor es que lo que usted hace y lo que yo hago no es cierto. Dentro de 300 años habrá un mexicano y un chino que diga otras cosas de la guayaba. En su cultura, la época, porque lo único que estamos haciendo es procurar darle explicación a algo que ayude a nuestros compatriotas y a la humanidad a entender qué es la salud, porque la hemos echado a perder con nuestra civilización. Gracias. Muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gran aplauso a los tres excelentes panelistas que hemos tenido en la mañana de hoy. Nos han dado unas intervenciones muy atinadas, nos han mostrado nuevos términos, nuevos conceptos que para ellos este Congreso de Plantas Medicinales es el foro que nos permite interaccionar, conocer, poder intercambiar entre diversos científicos que estamos realizando en nuestros laboratorios, en nuestras investigaciones y fomentar sobre todo esta colaboración multidisciplinaria y la difusión. Muy importante la difusión a la comunidad, al mundo, al área científica, a los médicos, para que puedan entonces ser validadas estas plantas medicinales y que puedan ser utilizadas por la población. Para mí ha sido un honor ser moderadora de esta sesión. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Muchísimas gracias nuevamente a los panelistas y a los asistentes de este panel. Le cedo la palabra al doctor Ricardo para las indicaciones del siguiente panel. Saludos a todos y muchas gracias. Muchas gracias, Armando, Pedro, Javier y el cara. Foi fantástica essa mesa. Muchas gracias. Vamos dar... Caio, teremos um intervalo ou não? Sim, vamos fazer um intervalo de 5 minutos, tomar uma água,
Voltamos logo mais. Então, após o intervalo, teremos a mesa sobre fitoterapia, regulação, pesquisa e produção industrial. Em 5 minutos.